Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo del Madrid del siglo de oro a través del plano de Teixeira. Mi nombre es Rubén Abad y soy profesor de Conocer Madrid en la Asociación Cultural Sapienza, donde desde hace ya casi 10 años mis compañeras y yo nos dedicamos con pasión a contar la historia de nuestra ciudad, sus más ilustres vecinos y sus calles a cuantos quieren acompañarnos cada día en nuestras visitas. Si nos prestáis unos minutos, nos gustaría que nos acompañaseis en este nuevo recorrido y que juntos nos adentremos en las calles y edificios del apasionante Madrid del siglo XVII para descubrir las mil historias, personajes y sorpresas que se ocultan tras las calles y edificios que el geógrafo Pedro Teixeira plasmó magistralmente en este plano. En el recorrido de hoy vamos a continuar el paseo por la calle de Alcalá que iniciamos en el vídeo anterior, hasta alcanzar la famosa Puerta del Sol. Como ya vimos en el pasado vídeo, la calle de Alcalá y Mayor eran las dos más importantes de la ciudad, y ambas eran excepcionalmente engalanadas con motivo de los festejos que la villa organizaba para celebrar las entradas triunfales que hacían los reyes y reinas que visitaban por primera vez la urbe, en un recorrido que a lo largo de estas calles conducía desde la Puerta de Alcalá hasta el Real Alcázar, que se ubicaba exactamente en el lugar donde hoy se levanta el Palacio Real. Dejamos ahora atrás el Altillo de Buenavista y las casas del Marqués del Carpio, de las que ya hablamos en el pasado vídeo, y subimos por la calle de Alcalá. Al otro lado de la que era conocida como la calle de los Jardines y que hoy lleva el nombre de Marqués de Cubas, se alzaba antaño un palacete con alta torre esquinera perteneciente al escritor y dramaturgo madrileño don Rodrigo de Herrera. Sin embargo, este palacete fue recordado en Madrid por haber sido el lugar donde se alojó la embajada del Gran Turco, que visitó la corte española en el año 1649. Hay que entender que en el siglo XVII el Imperio Otomano era referido en España bajo el nombre de el Gran Turco, motivo por el que esta embajada fue recordado con dicho nombre. Esto sucedió porque en el siglo XVII España se veía debilitada a consecuencia de la Guerra de los 30 años contra franceses, ingleses y holandeses, y por su parte, el Imperio Otomano tampoco atravesaba precisamente por su mejor momento. Se encontraba en medio de la crisis sucesoria que se desencadenó tras la muerte del sultán Ibrahim I en 1648, y que llevó al ascenso al trono turco de un niño de tan solo 6 años que gobernará con el nombre de Mehmed IV. A consecuencia de ese delicado momento, el visir real, que actuaba realmente como regente, vio la situación española como una oportunidad de establecer una paz con España que les permitiese centrar sus esfuerzos bélicos en el corazón del continente europeo, donde lograrán poner cerco a la ciudad de Viena en 1683 por segunda vez. Así pues, llegó desde Valencia a Madrid esta embajada en el año 1649. El Gran Turco se estableció aquí durante casi un año, en el que, sin embargo, lo cierto es que hubo pocas oportunidades de diálogo. Esto se debió a la dificultad con la que se encontraron de hallar intérpretes que tradujesen el turco en la capital española. Pese a que la embajada después fue contestada con el envío, también por parte española, de un embajador a Constantinopla, finalmente no se lograron alcanzar acuerdos debido precisamente a las turbulencias políticas por las que pasaba la Sublime Puerta durante aquellos años de minoría de edad de Mehmed IV. A pesar de que las relaciones hispano-turcas quedaron frustradas, quedó al menos para la historia aquella vez en que el Gran Turco, nuestro archienemigo de Lepanto, visitó la capital de España. Y aunque el palacio de don Rodrigo de Herrera desapareció, quedó fijado para siempre el recuerdo de este hecho en la calle aledaña, que desde entonces fue siempre conocida como la calle del Turco, hasta que finalmente, en el año 1900, fue renombrada con el nombre que luce en la actualidad en honor de Marqués de Cubas. En el solar contiguo al palacio, según se asciende por la calle, se levantó el popular convento de las Baronesas. Cuando Teixeira realizó su mapa, aún no se había comenzado su construcción, motivo por el que aquí no aparece reflejado. Pero poco después, estas casas que tenéis aquí representadas dejarían paso al convento de monjas carmelitas de la Natividad y San José. Ese era el nombre real del convento,
que sin embargo siempre fue popularmente conocido como de las Baronesas, por ser fundado en un solar cedido por doña Beatriz de Silveira, baronesa de Castelflorido. Es una fundación que llevó a cabo gracias a la amplia herencia testamentaria de su marido, Jorge Paz de Silveira, barón de San Quintín, y que fue uno de los hombres más acaudalados de España de mediados del siglo XVII. En esta vista de la calle de Alcalá, pintada por el artista italiano Antonio Joly a mediados del siglo XVIII, se puede ver aún la iglesia y el convento de las Baronesas a la derecha, casi enfrente de la aún existente iglesia de San José. Pero, a diferencia de esta última, el convento de las Baronesas fue desamortizado en el siglo XIX y posteriormente demolido por el marqués de Casa Riera, que fue quien adquirió el solar para poder ampliar el jardín de su casa. En la actualidad, el convento se habría ubicado en el terreno ocupado por la calle del Marqués de Casa Riera y el actual edificio del Círculo de Bellas Artes. No podíamos continuar nuestro recorrido sin conocer un poco más la figura de doña Beatriz de Silveira, pues la baronesa de Castelflorido fue una destacada mujer del siglo XVII que empleó buena parte de su fortuna en ayudar a los más necesitados, especialmente a los entonces llamados soldados rotos. Estos soldados rotos eran aquellos que habían quedado impedidos para el servicio por quedar lisiados, estar gravemente enfermos o simplemente por alcanzar ya una edad inapropiada para el servicio militar. Para ellos, dispuso en su testamento una renta de 12.000 ducados anuales que, a través del Consejo de Guerra, se hizo llegar a numerosos exmilitares en situación de necesidad. Toda una filántropa del siglo XVII. Al otro lado de la calle de Alcalá se levantaba el gran convento de San Hermenegildo, que fue una de las casas de la Orden del Carmelo más importantes de toda España. Tal grandeza se debía, por una parte, a que fue la primera y única casa de varones carmelitas descalzos de todo Madrid, y de otro lado, a que esta fue la casa en la que residieron los generales de la Orden. Su fundación, en el año 1586, se debió, de hecho, al deseo expreso de Santa Teresa de Jesús de formar una comunidad masculina en la capital, donde se pudiesen tramitar todos los asuntos relativos al funcionamiento de la Orden. Su fundación no fue nada sencilla, no obstante, pues el arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga, de quien ya hemos hablado en el vídeo anterior, les negó la autorización hasta en 2 ocasiones. Dichas negativas, al parecer, estuvieron motivadas por la avalancha de fundaciones religiosas que siguió al nombramiento de la Villa de Madrid como capital de las Españas. El número de cenobios era ya tan grande y había crecido con tal exceso que había convertido a Madrid en una auténtica ciudad conventual. Se calcula que cerca de 1/5 parte de la población pertenecía al clero. Fue esto, sin duda, lo que motivó la aparición del famoso dicho que a día de hoy aún asegura que de Madrid al cielo. Pues con tanto religioso y religiosa velando por la salvación de su alma y la de sus vecinos, el que a los madrileños después de la muerte les esperaba la gloria era algo que se daba completamente por hecho. Pese a la reiterada negativa del arzobispo, Santa Teresa no se dio por vencida y perseveró hasta lograr la intercesión del mismísimo rey Felipe II. De modo que, haciendo ahora la petición quien la hacía, don Gaspar no pudo negarse y a la tercera fue la vencida, aprobando la constitución del nuevo convento. Y en agradecimiento a ello, y al monarca precisamente por su intervención, se decidió por expreso suyo que el convento se colocase bajo la advocación de San Hermenegildo, la cual mantuvo hasta su desaparición en la desamortización del año 1836. Así, con el patrocinio de los reyes, en poco tiempo la comunidad compró los solares de la manzana de la calle de Alcalá y creó su gran convento, que ocupaba toda la superficie existente entre la calle de Torres y Barquillo, de este a oeste, y desde la calle de Alcalá hasta la Plaza del Rey, incluida esta última, de norte a sur. De hecho, la actual Plaza del Rey surgió solo después de la desamortización del convento, momento en el que una de las grandes huertas del mismo
fue transformada en la plaza aledaña a la Casa de las Siete Chimeneas que todavía hoy conocemos. Contó este convento con una amplia iglesia en la que en el año 1614 ofició su primera misa el gran escritor, poeta y dramaturgo Fénix de los Ingenios, don Lope Félix de Vega y Carpio, metido a cura, con la esperanza, entre otras cosas, de poder limpiar sus pecados pasados y asegurarse el sustento en caso de desgracia. Práctica esta, por otra parte, bastante extendida en aquellos tiempos. Otro ilustre personaje relacionado con el templo fue don Rodrigo Calderón, el famoso Marqués de Siete Iglesias, conocido sobre todo por ser el sujeto al que hace referencia ese dicho de «tienes más orgullo que don Rodrigo en la horca». Y es que el que fuera fundador de la capilla de Santa Teresa, que aún hoy existe en la actual iglesia de San José, aunque muy transformada a posteriori, este don Rodrigo, poderoso hombre que llegase a ser la mano derecha del gran duque de Lerma, cayó en desgracia y se vio preso y con grilletes tras el descubrimiento de la gran trama de corrupción que protagonizó Lerma. Al duque prevenido no le pudieron echar el guante sus enemigos, y don Rodrigo se convirtió en el chivo expiatorio de la causa. Encarcelado y sometido a fuertes tormentos, a fin de que confesase toda la serie de crímenes de los que se le acusaba, en 1621, con la llegada al trono de Felipe IV, se le condenó finalmente a morir en la Plaza Mayor, acusado, entre otras cosas, de haber nada menos que hechizado a la reina Margarita, causando con ello su muerte tras el parto de su octavo hijo. Qué cosa tan rara en aquel tiempo. Se cuenta que cuando el verdugo se preparaba para cortarle la cabeza, don Rodrigo, airado, le recriminó con orgullo que él, como noble, tenía derecho a ser degollado por delante, lo que valió la aparición del famoso dicho, pese a que la horca no tuvo nada que ver en ello. Tras su ejecución, el cuerpo del Marqués de Siete Iglesias fue trasladado a la capilla de Santa Teresa, que él mismo fundase en este convento, hasta que finalmente sus restos fueron trasladados al convento de Portaceli en Valladolid, también fundación suya, y donde sus restos aún descansan en la actualidad. En 1836, el convento, como tantos otros, fue desamortizado y posteriormente derruido, salvándose únicamente la iglesia, que fue convertida en parroquia bajo la advocación de San José, que todavía luce en la actualidad. La iglesia actual no es, sin embargo, la original, ya que a comienzos del siglo XVIII se le encargó al ilustre arquitecto Pedro de Rivera que construyera un nuevo templo que sustituyese al antiguo para así tener un templo más moderno y sobre todo más grande, siendo este, claro, el que ha llegado hasta nuestros días y que aún podemos visitar en la calle de Alcalá. Su fachada es aún fiel reflejo de su historia, y por ello, pese a haber sido convertida en parroquia de San José, sigue siendo aún hoy la Virgen del Carmen la que preside su fachada. Dejamos ahora el convento de San Hermenegildo y continuamos nuestro camino por la calle de Alcalá hasta llegar a otro convento, que, pese a estar mencionado en la leyenda del plano como de monjas de San Bernardo, era en realidad el convento de la Concepción Real. Se trató de un convento formado por una comunidad de monjas comendadoras de la Orden de Calatrava, y pese a ser un convento pequeño, si lo comparásemos con otros existentes en la ciudad, como el de Hermenegildo que acabamos de ver, lo cierto es que fue uno de los más importantes de todo Madrid, debido a su estrecha vinculación con la Orden Militar de Calatrava, cuyo emblema es la cruz flordelisada roja que vemos, muy similar a la de Alcántara, ojo, no confundirla. La diferencia es que esta última es de color verde. La historia de este convento está indisolublemente ligada a la de la Orden de Caballeros de Calatrava. Surgió esta orden en el siglo XII como baluarte defensivo de los reinos cristianos frente al poder de Al-Ándalus al sur de la península ibérica, y desde entonces fue una de las más importantes órdenes militares de toda la Reconquista. Cuando los caballeros partían a la guerra, dejaban a sus mujeres e hijas en conventos, y de ahí surgió la rama femenina de la orden con el nombre de Religiosas Comendadoras de Calatrava, con la misión de orar y hacer penitencia para apoyar así
con sus rezos, el éxito de la misión de sus padres y maridos. Trasladadas a la capital en 1623, desde el convento que tenían en Almonacid de Zurita, en la actual Guadalajara, este nuevo convento pronto se convirtió en uno de los centros religiosos más populares de todo Madrid. Dado el elevado estatus que poseían en el siglo XVII los caballeros de Calatrava, el convento se convirtió en un prestigioso centro educativo para niñas de la nobleza y su hospedería llegó a convertirse en una especie de palacio de la corte donde se albergaban gentes de la grandeza, siempre favorecido, por supuesto, por sus importantes mecenas. Sin embargo, una oscura leyenda cuenta que el origen del convento estuvo estrechamente ligado a la afición por las faldas del rey Felipe IV. Según narra la leyenda, el convento fue levantado sobre las casas del conde de Chirel, de cuya hija se encaprichó el monarca. Parece que tras deshacerse del conde enviándole en una importante misión a Italia, el joven rey habría mantenido una relación con la hija de la que nacería un niño, que fue bautizado como Francisco Fernando de Austria. De ser cierta la leyenda, habría sido este el primero de los más de 40 hijos extramatrimoniales que se le suponen a este rey. Desgraciadamente, parece que el niño falleció poco después, seguido por la madre en breve espacio de tiempo. El rey dio orden de que cerrasen aquella casa a cal y canto, para luego convertirla en el convento que otorgó a las monjas calatravas bajo el nombre de Concepción Real, para guardar el recuerdo de lo que allí sucedió. El pueblo de Madrid no tardó en hacerse eco del escándalo, y a la sazón un poeta anónimo escribió los siguientes versos. Caminante, esta que ves, casa no es de quien ser solía. Hízola el rey Mancebía para convento después. Lo que un tiempo fue y lo que es, aunque con roja señal y título en umbral, ella lo dice y enseña, que casa en la que el rey empreña es la Concepción Real. Más real es la magnífica iglesia de este convento, levantada en la segunda mitad del siglo XVII, con posterioridad a la elaboración del plano, y motivo este por el que tampoco figura en él. Esta iglesia es aún hoy uno de los más destacados ejemplos de iglesia conventual barroca que poseemos en Madrid. La popularmente conocida como Iglesia de las Calatravas debe sus trazas al arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás, quien fuera uno de los arquitectos más destacados del barroco cortesano del siglo XVII, y quien logrará que este templo, pese a sus escasas dimensiones, destaque por su imponente cúpula y por la amplitud de su crucero, en cuyo ábside aparece imponente el gran retablo mayor de estilo tardobarroco y obra además del famoso José de Churriguera, sin duda uno de los grandes tesoros artísticos más desconocidos de nuestra capital. Cierto es que hoy la iglesia ha quedado un tanto encajonada por la altura de los edificios circundantes, pero hasta hace poco, y con poco me refiero a poco más de un siglo, la cúpula de las Calatravas era un auténtico referente visual en la calle de Alcalá, tal y como nos demuestra esta fotografía tomada a principios del siglo XX. A mediados del siglo anterior, del XIX, se aprobó un plan para derribar la iglesia y convento, motivo por el que el segundo no ha llegado hasta nuestros días. Solo quedó la iglesia, que se libró del derribo gracias a la intervención in extremis del político Francisco Silvela, quien evitó que se perdiese una de las joyas del barroco madrileño y motivo de orgullo aún hoy para nuestra ciudad. Regresamos de nuevo a nuestro plano de Teixeira y continuamos subiendo por la calle de Alcalá. Ya casi en la parte alta de la calle, no lejos de la Puerta del Sol, encontraríamos dos importantes construcciones, una casi enfrente de la otra. De un lado, el convento de las monjas de Vallecas y al otro, la hospedería de los monjes del Paular. En primer lugar, el desaparecido convento de Nuestra Señora de la Piedad de Religiosas de la Orden de San Bernardo fue popularmente conocido como el convento de las monjas de Vallecas, ya que esta comunidad se trasladó aquí en el año 1522, procedentes precisamente de la villa vallecana. Fue allí, cuando Vallecas aún no pertenecía a Madrid,
donde se fundó primeramente el convento casi 50 años antes, allá por el año 1473. Su fundador fue Álvar Garcidíez de Rivadeneira, maestresala del rey Enrique IV. Título este, ojo, no meramente honorífico, sino muy al contrario, bastante peligroso, ya que una de las funciones de un maestresala era la de catar tanto los alimentos como las bebidas que fuesen destinados al rey, a fin de prevenir que éste fuese envenenado. Como entenderéis, era esta una profesión de elevadísimo riesgo, sobre todo cuando se servía a un rey al que no aprobaba la mitad de la nobleza y al que su propia hermana se la tenía jurada. Como sucedía en el convento de las Calatravas que vimos antes, también este se fundó con objeto de servir de lugar donde dejar a buen recaudo a las mujeres de la familia, mientras el jefe de la casa se marchaba a la guerra de Granada. El motivo del traslado a Madrid de las monjas de Vallecas no fue distinto al de la mayoría de las comunidades religiosas que desembarcaron en la villa durante el siglo XVI: estar más cerca de los reyes y de las mercedes que éstos dispensaban. Madrid aún no era sede de la corte en aquel entonces, y el convento, aunque resulte difícil de creer, se levantó en un paraje prácticamente despoblado fuera de los muros de la ciudad, que en el año 1522 terminaban todavía en la Puerta del Sol. Pese a no ser capital, Madrid era ya una villa cada vez más importante y populosa, y su alcázar alojaba en ocasiones a los reyes y a la corte que les acompañaba en sus desplazamientos. Por este motivo, se decidió trasladar aquí a la comunidad de monjas desde su convento vallecano, que además al parecer se encontraba ya en muy mal estado. Se las instaló en este nuevo emplazamiento, dotándolas además de una gran iglesia, pero que, debido a la parquedad de medios de la que disponía la comunidad de monjas, no se pudo terminar de construir hasta 1664, es decir, casi un siglo y medio más tarde de la fundación del convento. Este templo se hizo famoso entre los madrileños porque en él se veneraba una talla de la Virgen que era conocida popularmente como la Virgen de los Peligros, y que fue traída desde Jaén en el año 1607. Esta Virgen tenía tal fama que con el tiempo acabaría dando nombre a la calle aledaña al convento, nombre este, el de Virgen de los Peligros, que de hecho aún mantiene en nuestros días. Esta Virgen tenía fama de milagrera, y de hecho se cuenta que su nombre es debido a un milagro. Parece ser que se trata del milagro que obró cuando una madre, desesperada al ver que su hija había caído a un pozo, invocó a esta Virgen para que la salvara de todos los peligros, del de golpearse en la caída, del de morir ahogada y del de ser además arrastrada a la alcantarilla. Y parece ser que con afortunado desenlace. De este modo, aquellos madrileños que después iban a afrontar algún serio peligro para su vida, no dudaban en acudir a la iglesia del monasterio y ponerse bajo la protección de esta Virgen. Lamentablemente, el convento fue demolido unos años después de su desamortización en 1836. Pero tranquilos, que si en estos días de pandemia queréis poneros bajo la protección de la Virgen de los Peligros para que os proteja en alguna actividad de riesgo, como puede ser ir a comprar al supermercado, sabed que la imagen se encuentra aún en Madrid, en el templo que las religiosas bernardas poseen en la calle Joaquín Costa 49. De nada. Al otro lado de la calle de Alcalá, casi enfrente del convento de las monjas de Vallecas, se encontraba la Hospedería de San Bruno. Era esta una fundación de los monjes segovianos del Paular, como lugar donde hospedarse en sus visitas a la corte. Lo cierto es que los cartujos también quisieron posicionarse en la villa para tener presencia en la corte y que los reyes no se olvidasen de ellos en los repartos de sus mercedes, igual que el resto de órdenes religiosas. Si bien los cartujos, como orden que solía elegir para su retiro lugares apartados de la civilización, no podía crear un monasterio en la ciudad, decidieron al menos crear esta hospedería en la estratégica calle de Alcalá, a medio camino entre el Real Alcázar y el Palacio del Buen Retiro, y lugar por el que solían cruzar con frecuencia los reyes. La hospedería no contaba por ello ni con iglesia ni con comunidad, solo una pequeña capilla, pero cumplió una función importantísima como nexo entre los monjes y la corte. De hecho, fue en esta hospedería
donde el famoso pintor Vicente Carducho, que estaba instalado en Madrid y tenía su taller no muy lejos, acudía regularmente para hacer puntual entrega de los grandes lienzos que pintó para el monasterio, y desde aquí eran transportados en carros al Paular. No fue esta tampoco la única relación de la hospedería con el arte, pues la misma lucía en su puerta una extraordinaria escultura de San Bruno, obra del escultor portugués Manuel Pereira, que destaca sin duda como una de las mejores esculturas en piedra que han llegado hasta nosotros de aquel Madrid barroco. Tal era su realismo que las gentes, al pasar delante de la misma, decían que sin duda la escultura habría de hablar, de no ser porque el monje era cartujo. Su fama fue tan grande que se cuenta que el mismo rey Felipe IV, cada vez que pasaba por la calle, daba orden a su cochero de que se detuviese junto a la puerta de la hospedería para poder contemplar la escultura y rezar una silenciosa oración. Con la desamortización de los bienes de los monjes en el siglo XIX, la hospedería desapareció y la escultura de San Bruno fue trasladada a la cercana Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde aún se conserva en la actualidad. Llegados a las proximidades de la Puerta del Sol, alcanzamos al fin nuestro destino, las posadas y casas de postas que había en esta zona. Normalmente, este tipo de establecimientos se encontraban precisamente en torno a las calles principales de acceso a la ciudad, sobre todo, y como sucede aún hoy en día, en las zonas más céntricas. Su número fue muy elevado en Madrid, especialmente en los alrededores de la calle de Toledo, y concretamente en la aledaña Cava Baja, donde aún hoy encontramos nombres como la Posada de la Villa, la Posada del Dragón o la del León de Oro. También lo fue en el pasado en esta calle de Alcalá, que siguió siendo lugar habitual de parada de diligencias aún a finales del siglo XIX, motivo por el cual el número de posadas y ya más modernos hostales y posteriormente hoteles fue bastante grande, tal y como nos muestra esta fotografía. La presencia de posadas y viajeros debió de conferir un aire bastante bullicioso a esta parte de la calle Alcalá. Además, donde había viajeros, posadas y arrieros, había también mesones y tabernas. Eran muchos los establecimientos de este tipo que, como el Mesón del Toro, uno de los más famosos del siglo XVII y sobre cuyo solar se levantó el posterior y ya mencionado convento de las Baronesas, abrían sus puertas a esta calle. Buen reflejo de este ambiente es la presencia de la hoy ya desaparecida calle de Bodegones, también conocida como de los bodegueros, que junto a aledaña calle de los Gitanos, hoy llamada calle de Arlabán, recogían algunos de los locales de peor fama de toda la zona y mantuvieron este dudoso reconocimiento hasta su desaparición en el siglo XIX. Pues bien, llegados a nuestro destino, por hoy nos apearemos de nuestro carro y daremos descanso a nuestros ya agotados caballos. En el próximo vídeo continuaremos conociendo el Madrid del siglo de oro paseando por la famosa Puerta del Sol y sus alrededores. Así que, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta en la barra inferior, comparte este vídeo con todos aquellos que creas que les puede interesar y suscríbete al canal para recibir avisos cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Pero si además te gustaría conocer Madrid a través de animadas visitas por sus calles, sus museos y sus más destacadas exposiciones, no dudes en escribirnos un correo electrónico a la dirección asociacion.sapienza@gmail.com y estaremos encantados de informarte de todas nuestras actividades culturales, y las tenemos de 0 a 99 años. También podéis enteraros de las últimas novedades de la asociación en nuestra página web www.asociacionsapienza.es o a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram. Todo el equipo de profesores de Sapienza os enviamos un caluroso abrazo y os deseamos feliz semana. Hasta pronto.